quiero llamar al escenario y recibirlo con un fortísimo aplauso a Mariano Silveira, Country Manager de Cabify. Adelante, caballero. Bueno, gracias. Antes de empezar, me encantó tu historia, de verdad. No la conocía y sobre todo la energía y la alegría con la que la has contado. Yo siento defraudar, no voy a contar cosas alegres, de hecho voy a hablar más de tragedias. Pero bueno, me falta algo, me parece, ¿no? Ah, me habían dicho que iba a estar en esa mesita. Me han engañado. Me encargué de llevármelo. Vale, gracias. Bien. Ya han puesto el reloj a funcionar. Esto es un problema. Para un argentino que intenta resumir en 20 minutos una idea, es complicado, ¿eh? No, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, voy a querer contarles, o quiero contarles, un poco a través de cómo pensamos y cómo entendemos las ciudades en donde vivimos y cómo hemos ayudado a idear, bueno, ha sido Juan de Antonio, yo me he sumado un poco al final del proyecto, a crear esta compañía que, bueno, estamos tratando de llevar adelante, no con pocos problemas, como el del mando. Ahí está. Bueno, esto es algún concepto que nos sirve para un poco entender de qué es lo que hablamos, ¿sí? Nos movemos mal, todos somos aquí responsables de esto, o responsables porque somos culpables, o responsables porque lo sufrimos, o víctimas porque lo sufrimos. Es algo que nosotros realmente entendemos como un gran problema que tenemos que resolver. Si nos ponemos a ver la cantidad de gente que vivimos hoy en las ciudades y lo que va a pasar en los próximos años, asusta. Hablamos de muchísima gente, ¿sí? Hablamos de más de 2.500 millones de personas que van a mudarse a las ciudades porque van a nacer y seguramente van a elegir las ciudades. A nadie se le está ocurriendo ir a vivir al campo. Pero bueno, ya somos muchísimos y vamos a ser muchos más. 11.000 millones de personas en breve. ¿Y cómo nos movemos? ¿Sí? Todas estas personas en las ciudades como Madrid, donde diariamente circulan 2,5 millones de vehículos particulares. Aquí no estoy considerando todas las opciones que hay de bicicletas, car sharing, nosotros, los autobuses, etc. Nos movemos fatal. ¿Sí? De hecho, más del 95% del tiempo nuestros vehículos están parados, aparcados en algún sitio. Y no pensemos cuánto nos ha costado ese vehículo, cuánto nos cuesta la cuota, el seguro, el mantenimiento. Importante, ¿no? Y sin embargo ahí está, parado. Cuando me pongo a usarlo, lamento, todos esto lo sufrimos, ¿sí? Estamos el 4% del tiempo atascados en algún sitio o buscando aparcamiento, cada vez más difícil, ni hablemos de un viernes a la noche, ¿no? Solamente utilizamos el vehículo, el cual nos hemos orgullosamente comprado o nuestra compañía nos los ha cedido. Si alguno tiene este beneficio, lo envidio. El 1% del tiempo para movernos de un punto A a un punto B. Qué ineficiente, ¿no? De verdad, qué derroche. ¿Derroche por qué? Porque si nos ponemos a pensar lo que genera el hecho de que yo tenga un vehículo particular y que haya decidido, con todo el derecho del mundo, a moverme de esta manera, somos responsables de gran parte de las emisiones de dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Y tenemos un gran problema. De hecho, Madrid y varias ciudades españolas incumplen hace años las directivas de la Comunidad Europea. Y de hecho en Madrid, no sé si esto lo saben, es un dato bastante delicado, mueren más de 2.000 personas al año con enfermedades relacionadas con este problema, con el aire que respiramos. En Madrid, afortunadamente, tenemos un clima fantástico, no llueve nunca, nos permite tomarnos la cervecita en las terrazas y demás, pero el hecho de que no llueva hace que lo que estemos respirando ahora siga ahí, por días y días y días. Y esto tiene que resolverse de manera urgente. Hay mucha preocupación con esto, hay un plan que ha decidido lanzar el ayuntamiento que es muy ambicioso y potente y va a cambiar la movilidad en las ciudades, seguramente. Otra tendencia, hablamos de que nuestros hijos, ¿sí? Los millennials, los adolescentes, a diferencia de lo que éramos nosotros hace unos cuantos años atrás, algunos pocos, otros muchos años, nosotros contábamos los días para ver cuándo íbamos a sacar la licencia de conducir. Era el momento más esperado, la entrada a la madurez, ¿no? Yo tengo mi propio coche, mi independencia. Obviamente que el coche no lo teníamos, ¿no? Pero por lo menos tenía un plástico, un papel, una cartilla que me habilitaba para conducir. Ahora ya no. De hecho,
esa necesidad, o los que sostienen o tienen licencias de conducir, esto es un dato de Estados Unidos, ha caído del 75 al 45% en personas de 17 y 18 años. Esto es brutal, ya no les interesa conducir a los adolescentes, les interesa su iPhone. ¿Sí? No les den, bueno, plantearse comprarse un coche o una casa, ¡puf! Lejísimo, ¿no? Complicado. Y el dato negro de todo esto es la cantidad de gente que muere en accidentes de tráfico en las ciudades vinculados a la cantidad de coches que están circulando. 1.200.000 personas a nivel global. Esto, si lo traducimos a dinero, que todo esto lo vemos mucho más claro, o quizás impacta mucho más, ¿sí? Hablamos de que estamos dejando casi 4 días al año haciendo la nada misma detrás de un volante, parados en el tráfico, atascados en el tráfico, casi 4 días. Y eso representa un montón de dinero. En España, 300 millones de dólares. ¿Sí? Hablamos de más del 3% del PBI. En contraposición con esto, hablamos de un mercado que es enorme. ¿Sí? ¿Por qué hay tanto interés en esto? ¿Por qué se habla tanto de esto y se va a seguir hablando? Porque hay cientos de compañías que no solo tienen, digamos, no solo son fabricantes de vehículos, ¿sí? Fabricantes tradicionales de vehículos que están empezando a innovar y a meterse en esto, porque lo ven, porque ven que es un negocio tradicional de fabricación y venta de vehículos. No es que se vea amenazado, pero ya no alcanza, digamos, porque la gente está cambiando, está pensando de otra manera. Entonces hay que empezar a meterse en otro mundo. Y aquí hay compañías de tecnología, aquí está Google, Apple, está Cabify, con total humildad, ahí compitiendo. Pero este mercado representa hoy un montón de dinero, pero lo importante es que en los próximos años va a pasar a ser 1.5 trillones de dólares. Yo no sé ni cuánto es eso, pero es un montón. ¿Sí? Y eso genera fricciones, ¿sí? Genera mucha tensión en todos los sectores. Hay mucha tensión en esto. Bueno, y obviamente el dato oscuro sigue siendo lo que representa tantas muertes al año o incluso personas con incapacidades físicas vinculadas con accidentes de tráfico. ¿Cómo vemos el futuro de la movilidad? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que mueve a todo el equipo de Cabify? Lo que entendemos es que en este momento hay 4 grandes tendencias que ni siquiera se rigen por las leyes tradicionales, ni siquiera la ley de Moore aplica aquí, porque de hecho si uno analiza por separado cada una de estas, puede ser que sean tecnologías que están siendo cada vez más disruptivas y avanzan a tasas exponenciales, pero sin embargo entre ellas se retroalimentan. ¿Sí? Si uno piensa el vehículo eléctrico como tal, como tecnología, y se pone a analizarlo de manera aislada, va a tardar muchísimo tiempo que el vehículo eléctrico realmente penetre en el mercado como todo el mundo espera o como todo el mundo necesita, o necesitamos que esto suceda. ¿Por qué? Porque un vehículo eléctrico, un eléctrico de verdad, con mucha autonomía, ¿sí? Que resuelva mis necesidades, es carísimo y todavía sigue siendo algo realmente al alcance de pocas personas, sobre todo si uno digamos, lo utiliza para hacer 10, 15, 20 kilómetros por día. Bueno, ahora, si lo pensamos desde el punto de vista de plataformas, vehículos como los nuestros, por ejemplo, como los que operan en Cabify, hablamos de 500, 600 kilómetros por día. Aquí la rentabilidad ya empieza a tener un impacto brutal. Entonces ya la ecuación y la justificación de por qué invertir en tecnología de vehículos eléctricos cambia. ¿Sí? Somos las plataformas o los coches conectados o los coches compartidos, que un poco estamos a mitad de camino entre ambos, empiezan a justificar y acelerar la penetración y la inversión en este tipo de tecnologías, porque es donde se justifica. El coche autónomo ya es algo que suena un poco más futurista, pero sin embargo está ahí, ya de hecho hay coches, hay modelos, yo he conducido uno hace poco, que son autónomos 100%, y realmente asusta, ¿sí? Cuesta acostumbrarse, sobre todo cuando empieza a interactuar la inteligencia del coche autónomo con los demás que no son tan inteligentes y que me intentan encerrar y hacer cosas sin saber que yo existo ahí en mi carril. Pero esto ya está. Ahora, imagínense si la discusión hoy es la que tenemos, todos leemos el periódico y sabemos lo que pasa, imaginémonos si nos ponemos a hablar de coche autónomo. Me parece que para esto falta bastante, ¿no? Y somos muchos los actores los que tenemos que decidir y opinar sobre esto, incluso todos nosotros. ¿Qué queremos? En cuanto al coche compartido, bueno, ahí estamos en esa guerra, ¿no? Ahí estamos todos nosotros, ahí estamos intentando hacer mucho más óptimo y más eficiente la utilización de un vehículo. Hablábamos de lo ineficiente que es que el 99% del uso de un vehículo no sirve para nada, ¿sí? Aquí estamos hablando de que un vehículo tiene que ser muchísimo más eficiente en cuanto a su utilización. Un vehículo de los nuestros evita, ¿sí?, que entre 30 a 40 vehículos ingresen a la ciudad de Madrid, por ejemplo. Y si encima a eso le damos el plus de que es un vehículo, o que podría ser en el futuro un vehículo eléctrico, pues muchísimo mejor.
Vehículos conectados. ¿De qué hablamos con vehículos conectados? Aquí estamos hablando de que no solo estos vehículos interactúan con la ingente cantidad de información que se genera en una ciudad, que muchas veces no se aprovecha, pero seguramente es lo que se viene, ¿sí? A nivel de sensores, a nivel de sistemas de administración de tráfico, de información y demás, sino también la información que en tiempo real están generando los propios vehículos, que retroalimentan ese sistema y que además entre sí, a nivel de plataformas como la nuestra, actúan de manera inteligente, de manera coordinada, porque el secreto de todo esto es el matching perfecto entre la oferta y la demanda, ¿sí? Dicho en un lenguaje un poco más obvio, muchos cochecitos dando vuelta, tratando de cubrir la necesidad de mucha gente que quiere moverse, ¿sí? Y no es lo mismo estar 15 minutos esperando que estar 2. Y eso, que parece bastante obvio y fácil de hacer, créanme que es extremadamente complejo y difícil de llevar a la realidad. En eso estamos, en eso competimos, en eso nos dejamos la piel todos los días, ¿sí? Créanme. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un movimiento brutal de un sistema tradicional y muy arraigado en todos nosotros de utilizar nuestro coche particular para poder movernos en una ciudad, hacia un modelo. No es que me he vuelto loco y he decidido ahí, ni loco, ni creativo, ni mucho menos, pero bueno, eso significa, para que lo entendamos todos, muchos coches coordinados con una plataforma de inteligencia encima que los coordina, valga la redundancia, pero que en definitiva lo que buscan es lo que decíamos antes, ¿no? Hacer que la movilidad sea muchísimo más eficiente, que los coches estén donde tienen que estar, ¿sí? Anticiparse a la demanda. Y además, obviamente, ahora lo vamos a ver, si lo podemos hacer mediante una experiencia relevante y superlativa, pues mucho mejor. Pero bueno, en esto estamos, hacia esto vamos. Este es el futuro de la movilidad. Y todas las alternativas, tenemos la suerte de que una ciudad como Madrid tiene muchísimas opciones de car sharing. De hecho, ya tenemos, ahora viene la cuarta, opciones de car hailing, como puede ser Cabify, Uber, un sistema de transporte público fantástico, ¿sí? De tren, de autobuses, tenemos motos eléctricas, 5 opciones ya de motos eléctricas, bicicletas, y sigue habiendo mercado para todos. ¿Y por qué? Porque es una ciudad que no solo la gente está muy acostumbrada a la tecnología, sino que además es una ciudad que necesita este tipo de soluciones, ¿sí? Es fundamental que existan alternativas para poder elegir. ¿Qué va a pasar cuando nos acerquemos cada vez más hacia estas soluciones, ¿no? Hacia este mundo de plataforma, de inteligencia, de vehículos eléctricos inteligentes, conectados entre sí y tratando de ser mucho más eficiente la movilidad? Pues obviamente todo lo positivo que vemos aquí, una reducción drástica de los accidentes porque va a haber muchos menos coches circulando por la ciudad. Si además le agregamos el plus de que esos coches en algún momento serán autónomos, con todo lo que eso implica, ¿sí? Eliminando el error humano, que es mucho, ¿sí? Pues ese factor se multiplica claramente. Hablamos de muchísimo incremento del espacio, ¿sí? No lo había mencionado antes, pero estos coches que están el 95% del tiempo aparcados ocupan más del 30% del espacio disponible en las ciudades. Imaginemos la cantidad de cosas que se podrían hacer si liberamos de golpe todos esos espacios. Impactante, ¿no? Bueno, la contaminación, eso es bastante obvio. Hablamos de vehículos eléctricos o al menos vehículos no contaminantes. Hay muchas tendencias, no solo el vehículo eléctrico, también está el gas natural, GLP, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está, ¿sí? Tratemos de no contaminar o contaminar lo menos posible. Y obviamente lo que a todos nos interesa, hacerlo cada vez mejor, cada vez más eficiente y cada vez más barato, ¿sí? Porque tenemos que pagar lo que pagamos hoy, ¿sí? Que en definitiva está muy influenciado con lo ineficiente que son los sistemas de movilidad que tenemos hoy en las ciudades. Y aquí un poco me da pie para contar quiénes somos, ¿sí? Qué es Cabify, cómo nació y qué es lo que intentamos hacer. Bueno, somos una startup española, no sé si muchos de ustedes lo sabían. La administración y los partidos políticos parece que no se han enterado todavía. Si alguno tiene el teléfono de la administración para que al menos no nos critique, no nos ponga palos en la rueda, me encantaría que le llamen, porque somos una startup española. De hecho, estamos a punto de ser el primer unicornio de España. Wow, eso es un caso de éxito. Importante. De hecho, ya vamos a hablar al final porque me interesa que quede un mensaje o un poco la moraleja de todo esto. Pero esto es importante, ¿sí? Es una compañía que nació aquí. Nuestro founder y actual CEO, Juan de Antonio, es de Pedraza. Y todo el talento con el cual se generó toda esta idea, ¿sí? Con lo que ha costado, realmente, y créanme que ha costado muchísimo. De hecho, la compañía ha tenido que sobrevivir varias crisis y se ha tenido que reinventar durante los últimos años y hemos tenido un crecimiento exponencial los últimos 2 años. Algunas de estas variables lo avalan, algunas no están aquí. Tenemos muchos millones de usuarios,
Muchas empresas eligen moverse con Cabify cada vez más. Estamos presentes en 12 países, en casi 40 ciudades. Pero en paralelo, además de esto, ya hemos recibido más de 250 millones de financiación. Los fondos y las empresas siguen apostando a este modelo, a la empresa y a la forma de hacer y a la forma de trabajar. Ay, eso ha sonado feo. A la forma en la que entendemos el negocio desde el punto de vista de la ética, de la responsabilidad y de la transparencia. No es menor. ¿Sí? Y realmente nos está yendo muy bien. De hecho, multiplicamos por 7. Los últimos 3 años hemos multiplicado por 7 nuestro tamaño. Cada año. Con todo lo que eso, con todo lo bueno, a todos nos gustaría, obviamente, todas las empresas que tuvieran estos ratios de crecimiento, y con todo lo malo y complejo que implica administrar una compañía que se multiplica por 7 todos los años. ¿Sí? No es fácil. Pero ahí estamos, con mucha valentía y coraje. ¿Y qué es lo que perseguimos? ¿Sí? ¿Qué es lo que entendemos y qué es lo que queremos hacer en Cabify? Obviamente, esto no es una obviedad, pero sí estamos hiper enfocados, todo el equipo de Cabify, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorar la movilidad en las ciudades, desde nuestro humilde aporte. Pero sobre todo hay unas cosas ahí que están medio ocultas, pero que sí queremos destacar. Queremos seguir haciendo esto, es nuestra visión, es nuestro meaning y lo que realmente nos motiva día a día. Pero sin embargo queremos seguir siendo una startup, esto es algo fundamental. No lo dije antes, ya somos casi 1.800 empleados en todo el mundo y tenemos que trabajan indirectamente con nosotros, hablamos de los conductores, más de 200.000 personas, familias que viven de esto. ¿Mm? Pero entonces ya me dirán, una startup con el volumen del que estamos hablando suena un poco ridículo. Pues no, o sea, queremos seguir siendo una startup. ¿Por qué? Porque entendemos que el formato startup a nivel de cultura de compañía, a nivel de captación de talento y sobre todo a nivel de qué tan rápido somos capaces de iterar y qué tan rápido somos capaces de entender qué es lo que necesita el usuario, cuándo lo necesita, cómo lo necesita, esa capacidad de entender y está muy cerca del usuario, no solo ustedes, que pueden pedir un coche, sino también el conductor. ¿Sí? Todos los stakeholders de los que hablamos son fundamentales y hay que estar cerca, no hay que perder nunca esa distancia, en el sentido en que empecemos a crecer y alejarnos de esto es cuando empezamos a perder el timing y empezamos a equivocarnos, ¿no? Esto es clave. Y la startup y el hecho de ser muchos, pero sin embargo el tratar de no tener procesos, ¿sí? No tenemos procesos, tenemos prácticamente cero estructura en el sentido de la estructura tradicional. De hecho estamos trabajando en un modelo super agile relacionado con proyectos, ¿sí? Muy dinámico, porque perseguimos esto, porque perseguimos el no enquistarnos, el no morirnos, digamos, en esa burocracia de decisión y el tratar de estar cerca. De hecho tenemos programas, por ejemplo, como el de Driver Experience, que cada 2 o 3 meses todos los directivos de la compañía o todos los empleados de la compañía nos vamos a conducir. Estamos un día entero conduciendo. Y eso es fundamental, ese toque, el no perder ese contacto con el usuario, que nos critiquen, que nos cuenten, que nos emocionen y sobre todo el entender también la experiencia que vive el driver, no solo a través de estar 8, 10, 12 horas conduciendo, sino también a través de la aplicación. Para nosotros es fundamental, hay que vivirlo, no hay que perder ese contacto. Obviamente esto hace que cada vez innovemos más rápido, cada vez iteremos en ciclos cada vez más cortos y podamos estar cerca entre ese entendimiento de qué es lo que le pasa al usuario, nuestra comprensión de cuál es la mejor solución para poder resolver esa necesidad, ese problema, y qué tan rápido somos capaces de ejecutar y de poner esa solución en donde tiene que estar. Un poco es esto, ¿sí? En definitiva se trata de entender el Customer Journey completo, entender esos puntos de fricción, esos pain points, que los hay y muchísimos, ¿sí? Todos vivimos ansiedad, todos vivimos angustia, todos entendemos que hay situaciones donde puede ser o porque tengo que pasar a buscar a mis hijos por el colegio o porque estuve preparando 6 meses la presentación de mi vida y me tomo un avión para Barcelona porque se la presento a un cliente, el cliente más importante que he tenido y no puede fallar nada. Nos estamos moviendo, uno dice, bueno, pues la movilidad, el moverse de un punto a otro, puede ser relevante o no. Es muy relevante, de hecho, todos sentimos un montón de situaciones entre medio, ¿sí? De ansiedad, de angustia, de necesidad de información, de transparencia, y que como marca tenemos que preocuparnos todos los días en entender esa situación, porque hay una situación por cada una de las personas que nos elige y además entre cada esas personas que nos elige hay una situación para cada momento en el cual decide confiar en Cabify como marca.
Y desde el momento que empecemos a dejar de entender esa necesidad, de dejar de entender esa ansiedad, esa angustia, esos sentimientos por los cuales atraviesa una persona a través de Journey, ahí es cuando empezamos a estar más complicados. Esto es clave, estar cerca del usuario, entenderlo, escucharle, comprender y actuar en consecuencia, ¿sí? Porque no sirve de nada si lo entiendes, pero luego te das vuelta y empiezas a construir algo, a diseñar algo que no toma en cuenta nada de lo que te han dicho que necesitas. ¿Mm? Esto es clave y es muy importante y es algo que realmente nos dedicamos todo el tiempo en Cabify. Voy terminando. Esto es un poco, muchos de ustedes ya seguramente conozcan, los que no conocen los invitamos a probar el servicio. No hay descuentos ni nada de regalo porque estamos un poco colapsados. No sé si saben que nos cuesta un poco incrementar nuestra oferta de coches por alguna que otra regulación que tenemos por ahí. De hecho, compañía española, 12 países y el mercado más regulado es el español. Ahí lo dejo. Pero sin embargo, nada, ahí está, ¿sí? Tratamos de que sea transparente, de que sea fácil, de que sea simple, de que sea personalizado, de que haya alternativas, que haya opción de elegir. De hecho, no sé si sabían, hace 3 meses atrás lanzamos una categoría que se llama Cabify Access, que son vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Nadie habló de eso. Todo el mundo habló de los 9 coches que nos incendiaron, todo el mundo dice que somos unos asesinos y no sé qué, y somos el demonio personificado. No, hacemos un montón de cosas buenas de las que nadie habla, pero de las que sí sabemos que los usuarios lo agradecen y nos siguen eligiendo. Y esa es nuestra motivación, esta es nuestra obsesión, el intentar hacer todo lo posible para que ese vínculo emocional con ustedes, con los usuarios, con los nuevos, con los viejos, con los que estén ahí, se siga manteniendo día a día. Esa es la clave de todo. Ese desafío, ¿sí? Que es lo más importante. Y un poco el mensaje al final, ¿sí? Que es lo que me gustaría que quede, ¿no? En definitiva, me parece que estamos intentando cambiar un poco la dinámica de la conversación. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que todos empezar a entender de qué se necesita hablar, qué es lo importante, cuál es la conversación que tenemos que tener. La conversación son las huelgas, son los problemas, son las peleas, guerra de esto. Alguno ve los titulares, guerra del taxi. Nosotros, de hecho, en Sudamérica trabajamos de la mano de una plataforma de taxis y trabajamos perfectamente bien. No hay ninguna guerra, al contrario. De hecho, el futuro que vemos de las ciudades lo vemos conjuntamente con el sector del taxi. Es exactamente el mismo servicio. Vamos a terminar confluyendo todos en lo mismo. ¿Sí? Somos súper complementarios y lo haremos juntos. ¿La conversación cuál tiene que ser? ¿Sí? La conversación desde nuestro punto de vista como compañía nacida aquí y que ha logrado, a pesar de todas las contras y todos los problemas que hemos tenido, llegar a donde hemos llegado y todavía visionamos un crecimiento de por 10 y por 20 y por qué no por 100, ¿por qué no? Esa es la conversación que hay que tener. ¿Qué hacemos? Nos encargamos de regular y de restringir y de bloquear y de proteger. Porque cuando pasamos tanto tiempo queriendo acomodar todas las piecitas aquí, ya el mundo está aquí. Ya pasó. Y las cosas cambian, la gente cambia, las necesidades cambian. Entonces, hay que entender que cuando intentamos sostener y mantener todo así atado, lo único que estamos generando es evitando que se generen compañías como la nuestra, que hay muy pocas, lamentablemente. A ver, no hay muy pocas. Hay muchas y muy buenas, por cierto, pero se necesitan muchas más. Se necesitan Airbnbs, Netflix, Google, Facebook, de aquí. No que vengan de fuera. ¿Por qué no se pueden crear aquí? Eso es un poco el mensaje que quería darles y nada, gracias a todos.